Dios los bendiga mucho. Hoy, en este día del Señor, estamos desde aquí, desde el Ministerio Roca Eterna, para bendecir y saludar a todos los hermanos que nos están mirando de diferentes lugares, a todos los hermanos del Ministerio Roca Eterna. El otro día me hablaba una familia y me decía: pastor, ponemos la prédica a través del parlante y toda la familia estamos escuchando. Queremos también mandarle un saludo a todas esas familias, a todas esas personas que están ahí del otro lado compartiendo en esta mañana la palabra del Señor. Y vamos a continuar en este día nuestro estudio expositivo, sistemático de la carta de Pablo a Timoteo, al discípulo Timoteo. Y en el día de hoy seguimos en la misma línea donde habíamos comenzado, en esta parte donde Pablo, después de dar su saludo, Pablo le dice a Pablo el motivo por qué él le tuvo que rogar que se tuviese que quedar en Éfeso, sabiendo que ya el apóstol Pablo anteriormente le había dicho a los pastores de Éfeso que después de su partida iban a entrar lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, que harían mucho daño. Y este es el cuarto mensaje que llevamos desde que iniciamos la carta a Timoteo, y yo titulé el mensaje de hoy Torciendo la verdad. Y en estos pasajes de las Escrituras yo quiero que nosotros podamos en el día de hoy abrir nuestro corazón, poder escudriñar profundamente la palabra de Dios para poder entender todo el contexto. ¿Qué significa esta carta? ¿Qué significa este documento hacia la iglesia? Primero, recordar el inicio de este estudio. El nombre que nosotros le dimos a este estudio es cómo debes conducirte en la casa del Señor. Es importante entender que esta carta que Pablo le envía a Timoteo es una carta que se conoce como las cartas pastorales. Son cartas para la iglesia, no son cartas evangelísticas, no son cartas para convencer al hombre que no conoce al Señor, sino son cartas para la iglesia. Y nosotros tenemos que entender esa connotación para poder entender qué es lo que la carta nos está advirtiendo, qué es lo que la carta nos quiere enseñar. Y el mensaje de hoy es torciendo la verdad. Cómo estos hombres llegaron al punto de torcer esta verdad. Y es importante que nosotros podamos mirar un poco hacia el inicio, hacia el comienzo de Génesis capítulo 3, en el momento que Eva y Adán pecan, en el momento donde la serpiente habla con Eva. Y si nosotros podemos ver el inicio de Génesis capítulo 3, podemos ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa en esa conversación entre Eva y la serpiente, y le dice Eva, Dios nos ha dicho que no comamos de ese fruto, de ese árbol, porque ciertamente cuando comamos de ese fruto moriremos. Y fíjate algo, la serpiente le dice: no morirás. ¿Qué fue lo que la serpiente hizo? Lo que la serpiente hizo fue mentir. Lo que la serpiente hizo fue decir algo que Dios no dijo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que esta batalla, la batalla es entre la verdad y la mentira. La batalla es porque la verdad persevere, triunfe frente a la mentira. Entonces nosotros sabemos bien que Dios es un Dios que condena la mentira
porque la eternidad está en juego. Hermano, no fue cualquier cosa lo que la serpiente le dijo. Fue una manipulación mentirosa para llevarlos a hacer algo que Dios había dicho que no lo hicieran. Y eso es importante entender, porque Dios le dijo que no lo hicieran. Y la serpiente fue y le dijo: no, no es así, hazlo. Durante muchos años el pueblo de Israel, por muchos años, el pueblo no confrontó a los falsos profetas. No pelearon por la verdad, sino que permitieron a estos falsos profetas y sus falsas enseñanzas, introduciendo sus mentiras, que posteriormente acarrió muchas veces sufrimiento y juicio de parte de Dios por no haber hecho algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que en esta mañana tocar. Y eso es lo que nosotros tenemos que en esta mañana abordar. Por eso, antes de dar inicio a la lectura de la palabra y al comienzo del mensaje, yo quiero que podamos orar para pedirle a Dios que nos ayude en este día. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por esta oportunidad de estar un día más en tu presencia. Señor, como dice la carta a Timoteo: por si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Esa casa que Cristo compró con su sangre. Una casa que nosotros debemos defender. Una casa que nosotros debemos cuidar como la verdad que nos ha sido encomendada. Te pido, Padre, que en esta mañana tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Señor, tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. Ayuda al predicador a hacer, Señor, todo conforme a cuanto tú, Señor, has designado en tu palabra. Ayúdame, Padre, en esta mañana a ser conforme a tu voluntad y no a la mía. Señor, permítenos aprender a descubrir cada verdad revelada en tu palabra que transformará nuestra vida a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, tu palabra no volverá vacía. Tu palabra, que es verdadera, es infalible, inerrante. Tu palabra, que es santa, Dios. Esa palabra que hará todo lo que tú has dicho. Gracias por este momento, por esta oportunidad. Hágase tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y dice en Timoteo capítulo 1, versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El ruego de Pablo es a Timoteo: quédate ahí a confrontar el error. ¿Sabe que quiero por un momento tomarme estos minutos para poder expresarle lo que a mí me pasó durante esta semana con estos pasajes de las Escrituras, con esta carta de Timoteo? Y la carta a Timoteo es una carta que muchas veces es sacada de contexto. Muchas veces es una carta que preferimos no leer, no estudiar, porque si uno a simple vista, cuando lee la carta, puede notar a un Pablo con un carácter autoritario, con un carácter, con una manera de enojo hacia estas personas que
quizás simplemente no están de acuerdo en el evangelio que Pablo está predicando. Entonces, ¿por qué tanta severidad en lo que está sucediendo? ¿Por qué es tan peligroso esto? ¿Por qué, si entendemos que todos cometemos errores, qué es lo que pasa en esta carta? Y yo durante la semana estuve meditando y pasé muchas horas pensando, orando, preguntándole a Dios, y yo quería entender de alguna manera qué era lo que había en el corazón de estas personas, para poder en este día poder estudiar con exactitud, con precisión la palabra y poder aprender todos juntos en esta mañana verdaderamente lo que nos está enseñando. Y cuando yo pensaba en esto, es muy importante que uno pueda entender todo el contexto de lo que está sucediendo y por qué era lo que estaba sucediendo. Y me recordaba a Mateo capítulo 7. Si usted tiene ahí su Biblia, puede abrirla, puede tenerla en la mano, puede prender su teléfono, donde usted la tenga, busque Mateo capítulo 7 y dice así la palabra del Señor. Dice: no juzguéis para no ser juzgados. Si nosotros vemos esa palabra de no juzguéis, no juzgues. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo está de cierta manera? Fíjate que no es Pablo el que le manda con sus propias palabras, sino que es inspiración de Dios, la palabra de Dios. Entonces es Dios que manda este mensaje con esta connotación tan pesada, con esta reprensión tan dura de confrontar el error, en vez de decir, bueno, déjalo, ya va a pasar, ya va a cambiar, las cosas se van a enfriar. ¿Y por qué esta carta tiene ese peso? Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios en Mateo, y muchas veces caemos en el error de simplemente etiquetar a Dios en ciertos parámetros y decir Dios es así. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque si uno no conoce los atributos de Dios, si uno no entiende que los atributos de Dios están vigentes, activos las 24 horas del día, todo el tiempo, Dios nunca deja de ser un Dios de amor, pero tampoco Dios no deja de ser un Dios justo. ¿Se entiende? Dios ama al pecador, pero Dios juzga el pecado. Dios condena el pecado, mi hermano. Hoy en día alguien que deja este mundo y no abrazó las verdades de Cristo, y esa persona no se arrepintió de su pecado, esa persona no nació de nuevo, hermano, hoy esa persona está condenada en el infierno, más allá de que Dios la ame. Dios la ama, pero Dios no puede violar sus principios. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y ha abrazado y ha caminado en las verdades de Dios está en peligro. Y ese es el peligro de el mensaje de hoy. Ese es el peligro de torcer la verdad, porque dice la palabra no juzguéis, porque dice en el versículo 3: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahora yo pregunto, y yo me gustaría preguntarle en esta mañana a usted que está aquí, ¿está mal mirar la paja del ojo de tu hermano? ¿Eso es juzgar la paja que tu hermano tiene en el ojo? ¿Eso es mirarle el error que tiene tu hermano? Y uno podría decir, sí, pastor, está mal, porque la palabra dice que primero mires tu viga
que tú tienes en tu ojo. Pero si nosotros leemos toda la palabra, y es importante entender que este mensaje que Jesús está dando, este mensaje inicia en el monte de los Olivos. En el momento en que Jesús, en el capítulo 5, el Sermón del Monte, donde el primer mensaje que él está dando es un mensaje hacia el pueblo de Dios, hacia los que deberían estar haciendo lo que la palabra de Dios enseña y no otra cosa. Entonces dice: no juzguéis para no ser juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pero en el versículo 5, y acá el Señor remarca muchas veces en el capítulo 6 la hipocresía. ¿Qué era la hipocresía? Decir algo que no es. Hipócrita es alguien que dice llamarse ser algo que no es. Eso es hipocresía. Y el Señor lo que está haciendo es confrontar la hipocresía del pueblo de Dios. No de aquella persona que no conoce a Dios, sino del pueblo de Dios. Y dice en el versículo 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces hay que sacarle la paja al ojo de mi hermano. Muchos dicen no, y la palabra dice sí. Pero primero hay algo que hay que hacer. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor no me está diciendo que yo no saque la paja del ojo de mi hermano, sino lo que el Señor está diciendo es: primero tú necesitas ser transformado, y cuando tú eres transformado, ahí tú podrás ayudar a tu hermano. La hipocresía que Jesús les estaba diciendo al pueblo de Israel, que ellos debían vivir de una manera que no lo estaban haciendo. ¿Y por qué? Y yo pensaba mucho en esto estos días, pensé mucho en esto. Imagínese, mi hermano, que estábamos en una plaza y mi hijo está jugando y de repente hay otro nene ahí en ese lugar y ese nene empieza a decir malas palabras. Yo no me puedo levantar y agarrarlo de la oreja y decirle: nene, ¿qué estás haciendo? Y sacarle el teléfono y disciplinarlo. Eso no se dice. Porque vendrá el padre y me dirá: no, espera, es mi hijo. ¿Quién sos vos? ¿Se da cuenta? Yo tengo que entender cuál es mi lugar. Entonces el nene dice malas palabras y sigue jugando con el teléfono y nadie le dice nada. Y de repente llegamos a casa y mi hijo empieza a decir malas palabras y yo lo disciplino y le saco el teléfono y le digo: hasta que no cambies tu manera de hablar, porque ya te lo hemos dicho una y otra vez, que no digas esto. Y ahora que lo estás diciendo, te saco el teléfono en manera de reprensión. Mi hijo podría enfrentarme y decirme: papá, ¿por qué me juzgas? Si aquel nene que estaba diciendo malas palabras, el teléfono no se le sacó. ¿Y por qué a mí sí? ¿Por qué a él no y a mí sí? ¿Por qué a él no y a mí sí? ¿Está entendiendo cuál es la diferencia?
La diferencia es que él no es mi hijo y tú sí. ¿Se entiende? Hermano, acá no se trata de no juzgar, sino se trata de juzgar correctamente, de la manera correcta, mi hermano. Usted no puede juzgar a alguien que no tiene a Dios. ¿Se entiende? Usted no puede, hermano, juzgar a alguien que no conoce a Cristo, porque esa persona todavía no ha sido redimida, todavía no ha sido justificada. Pero ¿qué diferencia hay con aquella persona que el Señor sí llamó, con aquella persona que el Señor le encomendó una tarea, con aquella persona que el Señor le entregó su palabra, su verdad, y lo hizo su embajador? Y de repente el Señor un día viene y dice: tú no estás viviendo como yo te mandé. Eso fue lo que el Señor empezó a hacer en Mateo capítulo 5. El Señor estaba reprendiendo al pueblo que había torcido las verdades bíblicas. ¿Y por qué la habían torcido? Y esto era lo que yo me quería centrar en el día de hoy. ¿Qué es lo que había en el corazón de estos hermanos? ¿Y por qué la manera en que Pablo les habla, diciendo: a Himeneo y Alejandro ya los he entregado en manos de Satanás? Digo, tanta severidad para entregar a alguien en manos de Satanás. Hey Pablo, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu compasión? Si todos somos pecadores, si todos nos equivocamos, hermano, usted tiene que entender que esto no es cualquier pecado, que esto no es cualquier error, que esto no es un error sobre alguien que no se le ha dado la oportunidad de arrepentirse, que este no es el error sobre alguien, mi hermano, sobre algo que no conoce. Imagínese, piense por un momento, medite en esto. Imagínese, yo voy de viaje a una provincia y llego a esa provincia y de repente llego a un cruce de camino y hay diferentes señalizaciones y no las entiendo bien, porque son señalizaciones que quizás en mi lugar de origen no las conozco o no son muy familiares, y de repente doblo en U sin entender si estaba bien o estaba mal. Y de repente me para la policía y me dice: usted cometió una infracción, y le explico lo que pasó, que recién acabo de llegar y no entendía si debía o no debía doblar. Entonces el policía me dice: ¿sabe qué? No lo haga más, siga. Y al día siguiente viene un hombre y comete la misma infracción. Y la policía lo para, y cuando lo para descubren que ese hombre que cometió la infracción no solamente fue el que diseñó la infracción, fue el hombre que puso la señalización, fue el hombre que estableció que por ahí no se podía doblar. Entonces la policía le dice: a usted no solamente le va a caber un acta, sino también que va a tener que rendir cuenta delante del jefe. Y él va y le va a decir: ¿por qué me juzgas? Si todos nos equivocamos. Ayer un hombre se equivocó y tú lo dejaste ir. Sí, ese hombre se equivocó porque él no conocía las normas. Ese hombre se equivocó porque no conocía el camino. Ese hombre se equivocó porque no tenía la verdad, pero tú sí la tenías. Tú tenías la verdad, tú sabías que por ahí, pero tú, ¿por qué lo hiciste? Por conveniencia, porque te beneficiaba. Y ese es el problema. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, cuando Pablo le envía esta carta a Timoteo,
Pablo confronta severamente a la iglesia. Acá no es un mensaje para gente que no conoce. Acá no se trata de alguien que no ha nacido de nuevo. Acá no se trata de alguien que no se le ha encomendado en sus manos la verdad de la Biblia. Pablo le dice: te rogué que te quedases para juzgar que no hagan algo diferente a lo que les mandé hacer. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esta reprensión que está enviando Pablo, esta reprensión que Jesús estaba dando en Mateo capítulo 7, era hacia el pueblo que estaba juzgando injustamente. Era para un pueblo que estaba juzgando cuando ellos no habían aceptado la verdad de Dios. Es como cuando la persona le dice a alguien: hermano, usted tiene que obedecer cuando usted no obedece. Es como decirle a alguien: hermano, usted se tiene que someter, como dice la Biblia, a toda autoridad, porque toda autoridad fue puesta por Dios cuando usted no se somete. Es como cuando usted le dice a alguien: hermano, usted no mienta, pero usted está mintiendo. ¿Me está entendiendo, mi hermano? No es lo mismo decirle a alguien que no conoce las verdades del evangelio. El problema es cuando alguien conoce. Porque dice la palabra: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué sacrificio más? Si tú conociendo la verdad no la vives. Si tú sabiendo que está en la palabra de Dios, tú, hermano, no lo haces, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Cuál era el motivo que había detrás de estos hombres que torcían la verdad de Dios? ¿Por qué la gente tuerce la palabra? ¿Por qué la gente distorsiona la palabra de Dios? Y dice en el versículo 29 de Hebreos capítulo 10: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo, mi hermano. Mejor te hubiese sido no haber conocido que haber conocido y haberte desviado. No sé si usted me está entendiendo la diferencia. La diferencia está no en aquel que no conoce, sino la severidad con la que Pablo le está hablando a Timoteo, o que Dios está hablando, porque toda palabra es inspirada por Dios, con esa severidad a alguien que está cometiendo un delito gravísimo. Esa persona, mi hermano, necesita ser amonestada con severidad. Cuando el rey David cometió pecado, ¿usted qué cree que fue lo que hizo el profeta cuando vino a confrontarlo? Cuando lo confrontó, mi hermano, confrontó su pecado. No como alguien que no sabía que tenía pecados, sino como alguien que sabía que eso no se hacía. Igual él lo hizo torciendo las verdades de Dios, porque David lo sabía.
¿Qué es lo que pasa? Que alguien puede torcer la verdad de Dios. Uno puede estar en el error cuando no conoce, pero ¿qué pasa cuando uno conoce? ¿Qué es lo que lo lleva a torcer la verdad de Dios? Una verdad de Dios que no hace lo que yo quiero, una verdad de Dios que no es conveniente con mi propia vida, una verdad de Dios que no es congruente con mi realidad, que nos lleva a corromper la verdad bíblica. Y según la palabra de Dios, esto se llama apostasía. ¿Y qué es apostatar de la fe? No es no creer, mi hermano, porque no se trata de creer. Fe, cuando habla de fe en la Biblia, habla de todo el consejo de la palabra de Dios, de todo el evangelio de la palabra de Dios. Es alguien que está rechazando la verdad de Dios, distorsionándola para que sea agradable a su vida. Apostasía. Es alguien que no conoce a Dios. ¿Alguien que conoce a Dios puede apostatar? No, porque esa persona conoce. ¿Se da cuenta? Cuando el pueblo de Israel salió de la mano de Faraón, millones, dice que muchos perecieron en el desierto, la gran mayoría. Dios los llamó, pero no todos fueron salvos. No todos entraron a la tierra prometida. ¿Por qué, hermano? Porque no creyeron. No fueron transformados. No se dejaron transformar, sino dice que eran personas de dura cerviz, personas de cabeza dura, personas que no se querían someter a la voluntad de Dios, sino que una y otra vez ellos estaban, ¿qué? Provocando a Dios. Esto es apostasía. Por eso, para nosotros tener una mayor comprensión de lo que significa juzgar, debemos ir a Juan capítulo 7, versículo 24, y dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Cuando la palabra de Dios me dice: hermano, sométase a toda autoridad, y usted no se somete a toda autoridad como enseña la palabra de Dios, ahí yo no estoy juzgando por apariencia, sino que estoy juzgando con la veracidad de lo que usted no está haciendo. Cuando usted está juzgando de que la persona no está siendo obediente a la palabra de Dios, mi hermano, usted está juzgando con la severidad correcta de que esa persona que conoce la verdad, que Dios le entregó la verdad, y esa persona la está tirando por la borda a la verdad. ¿Se da cuenta? Usted no puede tratar de la misma manera a uno que conoce a otro que no conoce de Dios. Yo no puedo tratar de la misma manera a aquel nene que dice malas palabras, porque yo no tengo ningún derecho. Intentaré de meter mi bocado, intentaré de enseñarle con buenos ejemplos, pero no trataré de la misma manera a mis hijos, que le he dicho una y otra vez que no hablen de esa manera. ¿Se da cuenta? Cuando un corazón no abraza las verdades bíblicas y se deja transformar por la verdad de la palabra, tarde o temprano se opondrá a la verdad de la Biblia. Mientras esa verdad de la Biblia
no me confronte tanto, no me duela tanto, yo la voy a aceptar. Pero por eso mucha gente seguía a Jesús, pero cuando el mensaje empezó a ser severo, dice que muchos se dieron media vuelta y se fueron. Entonces aquellas personas, hermano, no van a querer reconocer que soy alguien que no acepto la verdad de la Biblia. Esa persona no va a querer reconocer de que estoy en contra de la Biblia. Entonces voy a buscar la manera de torcer las verdades bíblicas para que esas verdades bíblicas digan lo que yo quiero, no lo que significan. Voy a torcer las verdades bíblicas para que encajen con mis deseos. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 11, cuando habla de la cena del Señor que la tomaban indignamente, el apóstol Pablo le dice: si alguno está en la fe, examínese si verdaderamente está en la fe. Si verdaderamente, ¿qué significa? Si verdaderamente uno está fundamentado en la palabra. Si verdaderamente, yo creo en Jesús, pero no creo en la Biblia. Hermano, usted no cree en Jesús. Yo creo en Jesús, pero no acepto la Biblia. Entonces usted no cree en Jesús. Porque Dios y su palabra son uno. El Espíritu y su palabra son uno. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros no empezamos a mirar la palabra de Dios como corresponde, entonces nosotros mismos nos estaremos engañando. Ahora fíjate algo que Pablo le dice en el versículo 4. Ni presten atención a fábulas que son mitos y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Hermano, una persona que no acepta las verdades bíblicas, una persona que distorsiona la verdad del evangelio, es una persona que constantemente está acarreando problemas. Es una persona que no se conforma a las verdades bíblicas. Es una persona que busca más allá de donde debe buscar. Versículo 5. Porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjate algo. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? El propósito de la palabra de Dios es transformar el corazón en un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe genuina. El propósito de la palabra de Dios es que yo aprenda: amarás al Señor tu Dios. Primero, su palabra, y después al prójimo. Hay gente que ama más al prójimo que a la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes amar al prójimo, hermano? El otro día escuchaba en las noticias una supuesta predicadora, y a veces muchos me hablan y me dicen: pastor, usted juzga mucho. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Porque Dios nos puso que juzguemos entre lo verdadero y lo profano. Y esta mujer, hermano, enseña, predica, escribe libros. Y salió el otro día y escribió en una nota diciendo que ella está orgullosa de su hija, que es lesbiana, porque se liberó, y que ella desea que encuentre una buena esposa para su vida. ¿Me está entendiendo lo que eso quiere decir, mi hermano? Y sabe que cientos de cristianos, o supuestos cristianos, porque esos son supuestos cristianos, le pusieron: qué bueno, estamos de acuerdo, qué bueno, es una gran alegría que tu hija pueda ser libre y pueda disfrutar. Hermano, ¿me está entendiendo? Esto no se trata de amor
y ese amor de, bueno, acepto todo lo que tú haces, porque Dios dice, Dios al que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Esto no se trata de si a ti te gusta o no. Esto se trata de que si tú amas a Dios, tú vas a abrazar las verdades de su palabra. Dicen en Mateo capítulo 7, quiero que volvamos nuevamente a Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, yo te amo, Señor, yo he declarado con mis palabras de que yo te creo, y no se trata de una declaración, sino se trata de un estilo de vida que usted esté viviendo. Se trata de someterse a las verdades de Dios en su palabra, todas las verdades de Dios en su palabra. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La que Él dejó establecida en su palabra. Toda otra voluntad de Dios que no esté en su palabra no es voluntad de Dios, mi hermano. No, porque Dios me dijo que vos tenés que hacer, hermano, eso no es la voluntad de Dios. Sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un verdadero cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo es alguien que tuvo que haber cambiado. Antes era desobediente, ahora soy obediente. Antes me movía por mis deseos, ahora vivo por los deseos de Dios. Antes vivía por mis sueños, ahora hago todo por los sueños de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que no se mueve según sus intereses y sus deseos. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Y cómo sabemos esto? Alguien que, hermano, está siendo transformado por el poder de la palabra. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y dice, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Está entendiendo lo que quiere decir? Hermano, cuando usted verdaderamente nació de nuevo, usted entendió que el evangelio es salvación, usted empieza a tener hambre por la palabra de Dios, hambre por la palabra de Dios y por desear obedecer las verdades bíblicas. Y cuando usted falla en alguna verdad bíblica y viene un profeta como le pasó a David, no significa que hoy haya profetas. Pero viene alguien con la palabra de Dios diciéndote, mira hermano, esto está mal. En ese momento usted reconoce su error y dice, uy, he fallado, he pecado, me arrepiento, corrijo mi camino y sigo adelante. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El apóstata no hace eso. Por eso que es peligroso, porque el apóstata no abraza la verdad. Él conoce la verdad, pero no la acepta. Y ese es el problema. No hay que enseñarle la verdad. No, mi hermano, Dios lo llamó para conocer la verdad, pero Él no deja que esa verdad lo transforme, porque Él usa la verdad para beneficiarse. ¿Y cómo sabemos esto? Porque dice en el versículo 6, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. De los cuales desviándose. Nadie se puede desviar si no está en el camino.
Estos que se desviaron son gente que está en el camino. Ahora la pregunta que yo me hacía es, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento esta persona decide desviarse. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona en algún momento decide cambiar el rumbo del camino en el que está. ¿Y sabe qué, mi hermano? Son personas que conocieron la verdad, son personas que caminaron en la verdad, pero en algún momento estas personas tuvieron otros intereses. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? Los afanes de la vida. Mira lo que dice la palabra de Dios. Volvamos nuevamente a Mateo, porque estamos usando mucho Mateo capítulo 7 para entender por qué Jesús les estaba hablando de esa manera al pueblo de Israel. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solamente oidores, sino hacedores, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Muchos van a decir Jesús. No, la roca es la palabra. La palabra. Porque si usted lee bien el texto, dice, el que oye estas palabras, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Este hombre está edificando su vida sobre la palabra que Dios dejó. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Usted sabe cuál fue el final, una ruina total. Ahora la pregunta es, estas dos personas estaban construyendo esto hace una tipología de la construcción de una vida espiritual. Está hablando de el hombre que construyó sobre la roca y el hombre que construyó sobre la arena. El que construyó sobre la arena construyó su vida espiritual sobre fantasías, sobre mitos, sobre falsas enseñanzas, sobre cosas dulces, sobre cosas blandas. Presta atención. Pero el que edificó su casa sobre la roca, edificó su casa sobre un terreno difícil, duro, complicado, pesado. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay gente que quiere construir su vida sobre la arena y hay gente que construye su vida sobre la roca? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Construir sobre la arena es fácil. Cabe usted un pozo en la arena y cabe usted un pozo sobre una roca. El trabajo sobre la arena es un trabajo fácil. Es lo que mucha gente quiere el camino fácil. Quiere construir una vida espiritual sobre un camino fácil. Pero el que construye sobre la roca es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, es un trabajo duro, mi hermano. Por eso dice, antes de construir, siéntate y calcula, porque el trabajo será duro. El esfuerzo será grande de construir tu vida espiritual sobre la roca. La roca es la verdad, dice. ¿Qué dice la palabra? El hombre que oye estas palabras y las hace. La pregunta es, hermano, ¿tú estarás construyendo tu vida sobre la arena o tu vida sobre la roca? Y el momento en que vinieron la lluvia, los vientos, eso es el juicio final. El momento donde se verá verdaderamente. Acuérdese de las viudas prudentes y sensatas.
Las 10 fueron invitadas a la boda. Las 10. Solamente 5 entraron. Y 5 no entraron. El 50%. Ahora fíjate algo. ¿Qué era lo que motivaba a estos falsos apóstatas, falsos cristianos? ¿Qué los motivaba a ellos? Desviándose, se apartaron a vanas palabrerías. La palabra vanas palabrerías significa palabras vacías, palabras sin sentido, palabras dulces, palabras que caen bien, palabras que no ofenden, palabras que no lastiman, palabras que me agradan, palabras que no confrontan, palabras que no lastiman a nadie. Esas palabras, esas son vanas palabrerías. Eso significa. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuál era el propósito de esta gente que se desvió a estas vanas palabrerías? ¿Cuál era el propósito de ellos? Querer ser doctores. ¿Y sabe lo que significa eso, querer ser doctores? Querer brillar, querer ser importantes, querer ser reconocidos. Personas que estaban interesadas en su interés y no en el interés de Cristo. Por eso Cristo dijo: el que no amontona conmigo desparrama, mi hermano. Ellos no estaban en el interés de que la obra de Dios avanzara. Ellos estaban en el interés de ellos era que la obra de ellos y los méritos de ellos y los logros personales avanzaran, pero no la obra de Cristo. Son simplemente oyentes que utilizan la verdad de Dios para distorsionarla, para hacer las cosas para su interés y no para el interés de Cristo. No trabajan para Cristo, trabajan para su propio vientre, dice la palabra, trabajan para ellos mismos. Por eso dice en Mateo capítulo 6, versículo 3, escuche: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. ¿Escuchó? Si alguna persona enseña otra cosa diferente, que no sea la sana palabra, y usted no se conforma, porque hay gente, hermano, ¿sabe qué? Yo no me conformo con estas promesas, yo quiero más, yo quiero logros, yo quiero ministerio, yo quiero liderazgo. Por eso estos hombres, ellos querían ser doctores de la ley. ¿Por qué Pablo los titula como doctores? Porque ellos querían hacerse importantes, ellos querían mostrarse, ellos querían brillar, pero el interés de ellos no era Jesús, el interés de ellos era personal. Por eso que hay que ser cuidadoso y entender qué es lo que estaba pasando en el corazón de estos hombres que los llevó a hacer esto. ¿Se desviaron en algún momento de su camino o nunca fueron del camino? Una persona salva es una persona que da señales de salvación. ¿Y cuáles son esas señales de salvación? La persona se somete a la verdad bíblica. Porque el Espíritu siempre... El Espíritu es el que inspiró la palabra, el Espíritu te va a llevar a las verdades doctrinales, el Espíritu te va a llevar. Por eso después vamos a ver el domingo que viene cuando Pablo dice: la ley es buena, agradable, perfecta. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo? Ustedes tienen la palabra de Dios y el propósito de la palabra de Dios es que tú seas transformado y tú conozcas la verdad de tu Señor y tu Salvador. Pero el propósito de la palabra no es utilizarla para tus propios intereses, para tus propios beneficios. Judas estaba
interesado en el Señor, pero estaba interesado en las bendiciones del Señor. No es que Judas en algún momento se desvió. Judas nunca fue salvo, dice la palabra. Nunca. Él estuvo ahí, él probó, él gustó, él comía con el Señor, él era tesorero, el Señor, hermano, y el Señor lo amó hasta el último segundo. Pero el corazón de Judas nunca quiso cambiar. Y yo acá encontré una frase que me gustaría compartirla con usted, es anónima, pero creo que deja muy bien reflejado a estos falsos cristianos. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que digo? ¿Por qué me llamas el camino y no caminas conmigo? ¿Por qué me llamas la vida y no vives para mí? ¿Por qué me llamas maestro y no me obedeces? ¿Por qué me llamas pan y no me comes? ¿Por qué me llamas la verdad y no me crees? ¿Por qué me llamas Señor y no me sirves? Si te condeno, no me culpes. Si te condeno, no me culpes. Hermano, la culpa no es del Señor. La culpa es nuestra, que sabiendo quién es Él, no queremos obedecerle. Porque obedecerle implica morir a mis deseos, morir a mis logros, morir a mis metas, morir a mis sueños, a mis planes. Mucha gente hoy dice ser cristiana y utiliza al Señor para que el Señor cumpla sus sueños, pero un verdadero cristiano no usa al Señor para que cumpla sus sueños, sino que la persona vive para los sueños del Señor. Un verdadero cristiano se manifiesta en obediencia amorosa a su voluntad. Y por último, y como frutilla del postre, quiero dejarles este versículo. En Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, mira cómo dice Pablo, les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de las doctrinas que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Muchas veces la gente me dice: pastor, usted se la agarra contra los que se levantan. No es en contra mía, mi hermano. Nadie me debe nada, ni yo le debo nada a nadie. Mi vida no es mía, mi vida le pertenece a Cristo. Pero si tú no entiendes correctamente la palabra de Dios, nunca te vas a someter a las verdades bíblicas. Y no se trata de juzgar y no se trata de amar, sino se trata de entender y separar a las personas. Separar a las personas. Eso es importante. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que te fijes en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Fíjate aquellos que causan divisiones en contra de la sana doctrina. Aquellos que hablan de Jesús, mi hermano, pero no se someten a su pastor. ¿Cómo yo puedo amar a Jesús si no me someto a lo que la palabra de Dios dice? Por eso dice que os apartéis de ellos. Pablo. Hermano, esta palabra no es de Pablo. Esta palabra es de Dios.
Porque la palabra de Dios dice que toda palabra es inspirada por Él. Toda. Entonces Dios mismo me está diciendo, Dios mismo en persona, Él me está diciendo a mí que me aparte de los que causan división y se levantan contra la sana doctrina de la Biblia. Eso dice el Señor. Eso está diciendo. Hermano, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que aprender a defender la verdad del Señor. Nosotros tenemos que aprender a vivir la verdad de Cristo, amar su palabra, respetar su palabra y seguir su palabra. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es la Biblia. Por eso en esta mañana me gustaría finalizar haciendo una oración. Que nosotros podamos orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has alimentado con el pan diario. Tu palabra es el alimento para nuestra vida. Señor, tu palabra nos ha instruido, tu palabra nos capacitó, tu palabra nos enseñó tu voluntad. Señor, tal vez hay muchos que están escuchando, que van a escuchar, que tal vez, Señor, se han opuesto a la palabra de Dios, se han rebelado a la palabra de Dios. Señor, yo te pido, Dios, que tú toques esos corazones para que se vuelvan a tu camino que es verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. Camino, verdad. Si yo camino en el camino, ando en la verdad y tengo vida. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, toca cada uno de esos corazones para que se vuelvan a ti, Dios. Y que la iglesia sea una iglesia de una sana doctrina. Que podamos, Señor, dejarnos instruir, dejarnos enseñar, entendiendo, Señor, que queremos edificar nuestra vida sobre la roca que es tu palabra. Aunque ese trabajo sea un trabajo largo, arduo, difícil, pero sabemos que nuestra casa estará firme el día que estemos delante tuyo, Dios. Padre, te ruego por todos mis hermanos, que en este día, Señor, tú los colmes con la bendición de amar tu verdad, de despertar en su corazón por el deseo de hacer tu voluntad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Un buen domingo para ti. Nos vemos en la próxima. Chao, bendiciones para todos. Aquel que en el principio nos creó, el alto y sublime eterno Dios, la tierra llena de su gloria está. Él reina con poder y autoridad, aquel cuya pureza y perfección
y a nada de este mundo desear. Tu sangre me compró en esa cruz. Me pides que yo sea como tú.